Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarlo y me da muchísimo gusto saludarte, querido Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, buenas noches. Qué gusto estar de nuevo contigo, aquí con todas estas noticias y apreciaciones, no muy cercanas a la realidad, ¿no? El presidente los escucha, pero no los atiende. ¿A qué atribuyen eso ustedes en el Consejo Coordinador Empresarial? Bueno, como se mencionó, David, desde el inicio prácticamente de la crisis y cuando avisorábamos la gravedad de la crisis, el mismo 18 de marzo se envió un memorándum a la Presidencia de la República por parte del Consejo Coordinador Empresarial con una serie de acciones muy precisas, muy concretas en 5 frentes, de tal manera que pudiéramos hacer frente a la gravedad de la crisis y poder proteger los salarios, los empleos y el bienestar de las familias. Luego, el 2 de abril pasado, hubo una comida con el presidente en donde asistieron algunos de los líderes de las organizaciones empresariales y se le presentó al presidente un plan muy específico de 90 días, acciones para los primeros 90 días, o sea, para abril, mayo y junio, que van a ser muy críticos, van a ser muy difíciles, en donde también pues el objetivo era proteger los empleos, los salarios y el bienestar de las familias. Pero pues yo creo que como vimos ayer, David, todos los que escuchamos al presidente y además, bueno, los que lo vimos también el sábado en la mañana, en su mañanera del sábado y la de hoy, pues está muy claro que tiene ideas fijas. Cree el presidente que con los programas sociales y con algunas inversiones públicas, pues va a hacer frente a esta gran crisis en la que vamos a estar atravesando, lo cual pues no es necesariamente cierto. Y efectivamente esto de crear 2 millones de empleos en 9 meses, pues es prácticamente imposible. Digo, no lo hemos visto en la historia del país. Entonces, no queda claro de dónde va a sacar el presidente 2 millones de empleos en 9 meses, David. Javier, en ese sentido, es que el presidente parecería que él está convencido de que los empresarios todos son grandes empresarios, todos son empresarios gigantescos pues, no sé, que pueden decir, las cosas están mal, traemos dinero, y no comprende, pareciera que no comprende quién es el pequeño empresario que tiene pues, una peluquería, que tiene una Exacto, miscelánea, que tiene un pequeño restaurancito y que no exacto. comprende que ahí están los trabajadores. Ahí está, Hoy le los preguntaba micro, a pequeños y alguien medianos, ahí está el empleo de ¿cuánto México. gana un mesero? Pues un mesero gana el salario mínimo más propinas. Las propinas, exacto, y cuando no hay actividad, pues se ve en una seria dificultad y justamente pues lo que estamos proponiendo es justamente el poder apoyar a estas micro, pequeñas y medianas empresas. De eso se trata justamente, que son los que aportan el mayor número de empleos en el país. Pero Javier, ¿tiene sentido seguirse reuniendo con el presidente cuando el presidente los oye, los escucha y después los ignora? Bueno, tenemos que seguir estableciendo puentes de comunicación con el gobierno, pues apenas llevan 1 año, nos faltan 5, entonces tenemos que trabajar para poder ir avanzando en temas, pero aquí yo creo que ya llegamos a un momento, David, que además de que pues se debe mantener, pues sí, las líneas de comunicación abiertas y fue muy claro el desplegado del Consejo Ujú, Coordinador ujú. Empresarial y todas las organizaciones en ese sentido, pero yo creo que ya llegamos a un momento en el cual tendremos que trabajar pues las empresas, los empresarios, con las organizaciones de los trabajadores, con las organizaciones de la sociedad civil e ir avanzando y no necesariamente estar esperando a que el gobierno cambie de paradigma, porque pues imagínate cuando el presidente dice en sus mañaneras y demás que la jefa del SAT pues le garantiza que va a estar aumentando la recaudación cuando vamos a tener pues un decrecimiento sin duda de la economía como se está pues se está realmente previendo, pues realmente no le están llevando la información correcta al presidente, o por el otro lado,
pues él tiene las ideas fijas de que con gasto público y con programas sociales. Pero el vamos gasto a poder público y enfrentar la los crisis. programas sociales solo se pueden financiar con el pago de impuestos. Si las Es empresas, correcto, es correcto. si las empresas no producen, si los trabajadores no producen, no hay impuestos que se paguen. O sea, Es un correcto, trabajador afiliado al Seguro Social que se queda sin trabajo, su siguiente declaración va en ceros. No contribuye al exactamente, erario. exactamente. El pequeño empresario, el que tiene tres empleados, tiene que cerrar y quebró. Su siguiente declaración va en ceros. Es correcto. Y Así no hay es, David. dinero. O sea, ¿por qué crees que que no ha hecho caso a este mensaje el presidente, que es más el concepto que el pragmatismo? Yo creo que hay una serie de presuposiciones, prejuicios, el falso y mal uso de las analogías históricas nos habla de que no va a haber FUAPROAS y que no va a haber este tema de que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas y todo ese tipo de cosas que realmente no tienen ningún fundamento, A ¿no? ver, te interrumpo con otra, Javier. Dice, Sí. no vamos a hacer programas contracíclicos y luego cita a Roosevelt. Lo que hizo Exacto. Roosevelt fue un programa contracíclico. Así es, y por O un sea, lado, yo ahí me dije, ya, me rindo. bueno, O sea, no vamos a hacer programas ese contracíclicos. Y lo que hizo Roosevelt y el plan Marshall fue también un programa contracíclico. yo creo que es un desconocimiento y un mal uso de la historia, te digo, y de las analogías. Entonces, efectivamente, lo que hizo el presidente de Roosevelt durante el New Deal, pues fue justamente un programa contracíclico, además de que sí mantenía la disciplina fiscal para el gasto corriente del gobierno y la manera como estaban trabajando en los temas ya, pues diríamos, rutinarios. Sí tenía un programa muy amplio de gasto público en donde eso es lo que se requiere justamente para poder impulsar la economía. Entonces, bueno, pues eso es lo que se necesita. Y cuando el presidente habla que ni un centavo de deuda va a contraer, bueno, pues es no entender nada de lo que está pasando en el mundo. Hace poco la OCDE, hace unos días, dio a conocer todo un estudio sobre el tema de la deuda en los diferentes países para poder hacer frente a la pandemia del COVID-19. Y el único país que no aparecía en todo el estudio era México. Sí, o sea, hay una cuenta de que hay creo que 100 países que están haciendo lo mismo y nosotros somos los únicos diferentes, ¿no? Exactamente, y yo no sé si esa visión y si esa estrategia va a funcionar o no. Es muy difícil que Yo lo funcione veo muy así. poco probable. Es muy poco probable porque al final del día, pues más allá de los 22 millones de mexicanos que están recibiendo o que van a ser atendidos por los programas sociales, bueno, pues tenemos casi 40 millones de empleos formales e informales que no reciben esos programas sociales y que se está poniendo en riesgo sus empleos justamente con el paro de la actividad económica. Ahora bien, desde otro punto de vista, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el CSE? Porque y gracias por atender el mensaje que te mandé en la tarde. Sí. Hay quienes en algunos lugares ya están muy enojados dentro de la iniciativa privada y que les Bueno, gustaría ver más acción, digamos, sí, ¿no? sí, sí, yo lo entiendo. Claro, porque ellos no están al frente. Porque así ellos es, no y están al frente. la frustración rápidamente se refleja en quien tienen más cerca y entonces empiezan a culpar a los líderes de las organizaciones empresariales y dicen nos vamos a salir del CCE. Bueno, realmente pues no se pueden salir porque no están, porque realmente el CCE está formado por 12 organizaciones nacionales y son las que integran el CCE. Entonces, Yo lo que haría es, no les gusta, pónganse ustedes. oye, pero mañana vamos a tener un ejercicio muy interesante, David, y eso es muy importante que lo conozcan y que le den seguimiento además, porque nos vamos a conectar los presidentes de las organizaciones del Consejo Coordinador Empresarial y de las 12 organizaciones a través de una videoconferencia. Ya ahorita ya van registrados alrededor de 2,300 empresarios de todo el país que se van a conectar en una plataforma mañana para tener a partir de las 10 de la mañana una conversación en donde se les va a plantear las cosas